esta hora ya, después de haber andado en el día, pero bueno, venimos en los miércoles al Señor. Y bueno, en esta noche quiero que podamos abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Marcos, capítulo 9. Evangelio según San Marcos, capítulo 9. Vamos a leer un relato medio larguito que, bueno, lo vamos a tener que leer, porque voy a comentar, hemos leído tantas veces, se ha predicado, lo hemos escuchado. San Marcos, capítulo 9. Porque voy a comentar algo de un libro precioso que encontré y lo estoy releyendo. Y bueno, en un capítulo de que he traído en esta noche para ampliar un poquito con ustedes, el Señor enseñándome, hablándome y bueno, y ayudándome también en esta cuestión que a veces nosotros por ahí no le prestamos atención. Y es importante que podamos estar dispuestos siempre, porque miren, cuando estamos dispuestos a aprender, el Señor nos va a enseñar. ¿Amén? Y eso es importante. Así es que miramos el relato en la Biblia, Jesús sana a un muchacho endemoniado. Y es fuerte esto. Hemos visto por años casos de personas poseídas por espíritus inmundos, pero no solamente él tenía esto, tenía sordera y era mudo. Y les dice el relato a partir del versículo 14, San Marcos capítulo 9, si lo encontraron me siguen. La leo en versión Reina Valera. Dice así: cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y a escribas que disputaban con ellos. Perdónenme un segundo, déjenme que me saque esto. No sé para qué me abrigo. Disculpas, perdones. Ahí estamos, gracias. Bueno, dice que estaban ahí la gente, los discípulos, el verso 14, una gran multitud, y escribas, o sea, los que sabían la ley, los religiosos, que disputaban con ellos, o sea, que estaban ahí como discutiendo, quiere decir. En el 15, y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró, y corriendo a él, o sea, a Jesús, le saludaron. Él les preguntó: ¿qué están discutiendo con ellos? Y respondiendo uno de la multitud, le dijo: maestro, traje a mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude, y echa espumarajos y cruje los dientes. Mire todo lo que pasaba. Y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Respondiendo él, o sea, Jesús les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo, tráiganmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Vayamos prestando atención de la historia, si usted no la ha conocido, si usted la sabe, vaya prestando atención. Entonces, el espíritu lo ve a Jesús y empieza a salir del muchacho. O sea, luchaba por salir. Dice, quien cayendo a tierra se revolcaba echando espumarajos. Esto le pasaba al muchacho, que lo hacía hacer el espíritu que tenía adentro, el demonio. El 21, Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Muchas veces le echan el fuego, en el agua, para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, porque empezó a juntarse la gente por ese hecho, por ese suceso, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole al muchacho con violencia, salió. Y el muchacho cayó como muerto, o quedó como muerto. De modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó el muchacho. Cuando él entró en casa, sus discípulos
le preguntaron aparte, o sea, cuando Jesús entra en la casa, los discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y entonces el Señor les dijo, este género con nada puede salir sino con oración y ayuda. Y muchas veces nosotros hemos mirado este pasaje del cual me voy a referir, que está en este libro un poquito explicado, y a veces lo hemos hasta criticado y a los mismos discípulos por ahí, y podemos decir, sí, los discípulos no tenían fe, la gente que los rodeaba, los religiosos, no conocían de Jesús, tampoco tenían fe, qué sé yo, los que le rodeaban nadie había creído ni habían podido hacer nada. Y cuando comencé a leer este capítulo del libro con este relato, porque todo el libro se refiere a relatos de la Biblia, este escritor, que es un escritor muy conocido, cuando comienza, él dice, este capítulo no está dirigido a los aviones Concorde, sino a las avionetas de fumigación. Y los aviones Concorde los fui a buscar yo, y el avión Concorde fue un avión comercial supersónico más famoso de la historia, fue desarrollado juntamente en el Reino Unido y Francia. Y este era un avión terriblemente fuerte, y dice que tenía la capacidad de volar más rápido que la rotación de la Tierra. Un tremendo avión que cuando agarraba velocidad, a 1000 salía. Entonces, este escritor comienza diciendo, después de leer este relato, dice, esta clase de género, que es lo que vemos en el muchacho, lo que pasa, Jesús le contesta a los discípulos, con nada puede salir sino con oración. Y él dice aquí, este capítulo, y yo cuando empecé a leer esto dije, no está dirigido a los aviones Concorde, o sea, de aquellos aviones que tienen una velocidad extrema y son poderosísimos, sino, dice, a las avionetas de fumigación. ¿Usted ha visto alguna vez una avioneta de fumigación? Capaz que en la ciudad no vemos tanto, en el campo se ven más. ¿Cómo van las avionetas de fumigación? Bajito, y van largando. ¿Qué largan? La insecticida, las cosas que largan lo que tienen para fumigar. Bueno, un avión de fumigación es una aeronave especializada diseñada para volar en baja altura y velocidad. En baja altura y velocidad. ¿Y por qué nos estamos refiriendo a esto y el autor se refiere a esto? Porque, como vamos a entrar a ver en el suceso de este muchacho que venía endemoniado, atado por un espíritu sordo, mudo, y a la vez le daban como ataques de epilepsia, pero a la vez tenía un espíritu inmundo, entonces era una situación complicada. Y entonces él acá dice, yo estoy en medio de esas personas como un avión, no como el Concorde que sale a 2 millones de velocidad, sino como la avioneta que fumiga bajito. Y entonces dice, tal vez sea parecido esto a mí, más parecido a lo que les estoy diciendo, a ese avión de fumigación, que no es vistoso y que vuela a baja altura. Pareciera que cubre a menudo el mismo terreno y algunas mañanas resulta difícil hacer arrancar ese viejo motor de esa avioneta que parece que ya no da más. No es un avión con fuerza, con un motor con mucha fuerza. Muchos somos así. Y yo cuando seguía leyendo, la mayoría nos vendría bien un ajuste en nuestras vidas de oración. Y acá nos metemos en el tema. La vida de oración. Pero la vida de oración no para retar, no para juzgar, no para decir que hay un nivel de oración superior, mayor, el mío que el suyo que el mío. No, 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 no. Sino que algunas de esas oraciones quizás les puede faltar estabilidad, quizás se encuentran en un desierto, quizás se encuentran en un oasis, en periodos largos, en áridos y secos, ininterrumpidos por breves zambullidas en las aguas de la comunión. Por ahí pasa que escuchamos un sermón que nos lleva y nos transporta a la fe, a la oración, a creer, y empezamos a orar de nuevo, ¿no les pasó? Y empezamos a orar, y empezamos a clamar, y empezamos a buscar al Señor a las 3 de la mañana, y buscamos al Señor a las 7 de la mañana, y buscamos al Señor en el clamor, en el grito, en la oración esa que hacemos de intercesión, y le damos con todo. Pero por ahí nos encontramos en momentos, como nos dice el autor,
donde solamente parecemos esa avioneta de fumigación que vuela bajito. ¿No le ha pasado a usted? Porque a mí me ha pasado. A todos nos pasa que en medio de las situaciones de la vida, por ahí, en el impulso y en las emociones, tenemos temporadas que le damos a la oración y el clamor y parecemos un Concorde del avión que sale y ya llegó. Y por ahí parecemos una avioneta de fumigación que cuesta que arranque el motor. ¿No le ha pasado que hay días que nos cuesta orar? ¿Nos cuesta? Bueno. Entonces a mí me removió bastante, porque a veces los que tenemos muchos años caminando con el Señor creemos que somos los super oradores. No, yo soy una persona de oración, yo siempre estoy con ánimo, con ganas de orar. Y entonces acá nos sugiere el autor que debemos revisar nuestra vida de oración y debemos mirarnos en qué situación estamos en nuestra vida de oración. Pero también nos dice que con sinceridad podamos decir, si estamos necesitados de volver a orar al Señor, que lo hagamos con total honestidad. Nuestras oraciones a veces, dice, son un tanto huecas, memorizadas y rígidas. Y a mí medio que me caía esto, dije, sí, tengo que ponerme a pensar. Por ahí pasa también, como religiosos, por ahí tenemos oraciones huecas, medias memorizadas y rígidas. Más liturgia que vida. Y a pesar de ser diarias, porque oramos todos los días, pero por ahí son aburridas. ¿No le pasó que hasta le agarra sueño, bostezo por ahí cuando está orando? Nos ha pasado de todos los estados en medio de la oración. Y por ahí cuando nos agarra el bostezo y medio que, porque por ahí parece que estamos orando, pero estamos en una situación de una oración aburrida. Bueno, este autor que tiene muchos libros, que es recomendado, él estaba haciéndose una introspección con este pasaje bíblico, que ya vamos a llegar al asunto, y entonces estaba diciendo, hasta este tipo de oración tenemos a veces. Son diarias, pero a veces son aburridas. Existen otras más que carecen de honestidad. Sinceramente, nos preguntamos si la oración es relevante. Y decimos, ¿por qué razón querría hablar conmigo el Dios de los cielos? Si Él lo sabe todo, ¿quién soy yo para decirle cosa alguna? Si Él lo controla, ¿quién soy yo para hacer cosa alguna? Si está lidiando con la oración, tengo justo al hombre para usted. No se preocupe, no se trata de un santo monástico ni de un apóstol de rodillas callosas. Tampoco se trata de un profeta cuyo segundo nombre es meditación. Porque vieron que nosotros hacemos la oración con meditación también. Y puede ser. Y la debemos hacer. Pero a mí me gusta porque esto nos lleva a nosotros mismos a revisarnos. Dice, o de una persona tan santa que nos recuerde hasta qué punto debemos profundizar en la oración. Y él acá dice, es justamente todo lo opuesto. Es un compañero en la fumigación de cultivos. Y saben que acá empieza a explicar el pasaje que leímos. Es como un padre de un hijo enfermo que tiene necesidad de un milagro. Ese tipo de oración quiere Dios. Y la vamos a ir mirando. La oración que Dios busca de nosotros, o que nosotros debiéramos tener hacia el Señor, un padre de un hijo enfermo que tiene necesidad de un milagro. La oración del padre no es, la de este padre, de este relato, no es gran cosa, pero la respuesta y el resultado nos recuerdan, y esto si lo quiere anotar, anótelo, porque yo lo remarqué y lo anoté. La oración de ese padre, que no fue gran cosa, del relato que vimos, que ya vamos a ir mirando los versículos, el poder nos está recordando que el poder no está en la oración. Vieron que a veces nosotros repetimos, porque la oración es poderosa, porque la oración es poderosa, porque la oración es poderosa. Mal repetimos el refrán. Porque miren aquí, y yo pensé, claro, es verdad. El poder no está en la oración, está en el que la oye, que es diferente. ¿Ahora usted está de acuerdo conmigo? Porque ¿quién es el que tiene en realidad el poder, la autoridad y todos los recursos para responder? ¿Nosotros o el que le escucha? ¿A quién le oramos nosotros? Depende de quién oremos, ¿no? Si le oramos al Padre Celestial, ¿ustedes creen que es un Padre que todo lo sabe, que tiene todo poder,
que nos ama con amor eterno, que no hay nada imposible. ¿Ustedes no creen que el Señor tiene el poder para responder? Entonces, cuando nosotros cambiamos la perspectiva de la oración, es recordar que este padre que vino con su hijo en un estado tremendamente, vivían desde la niñez con esto, porque el Señor le pregunta en el relato, ¿desde cuánto hace que este chico estaba así? No lo podían descuidar, tenían que estar atentos a las situaciones que este niño jovencito en ese momento tenía. Sin embargo, el padre simplemente le dice unas cuantas cosas al Señor. Y entonces aquí el autor empieza a especificar y a decir que recordar que el poder no está en sí en la oración. Y es que orar tenemos que hacerlo. Comunicarnos con Dios tenemos que hacerlo. Pero el poder está en el que oye la oración. Y entonces ahí nosotros cambiaremos la perspectiva de nuestro. No vendremos quizás con tanto protocolo al Señor, no vendremos quizás con tanta cosa memorizada, capaz que no vendremos con tanta cosa rebuscada a la oración, sino que vendremos con sinceridad en el momento que estamos pasando y serán con lágrimas. Leía los otros días de Spurgeon que dice que nuestras lágrimas son como esas oraciones que el Señor las tiene, no me acuerdo ahora la palabra que usó, pero esas oraciones que las hacemos con lágrimas, que a veces ni las palabras nos salen. Sin embargo, Dios las toma. El lloro a veces sin palabras, que es como un clamor, como una oración, el Señor las toma en cuenta también. Fíjense todo lo que nosotros no tenemos en cuenta. Oró, dice acá, y el autor se refiere al hombre del relato, al padre del muchacho, oró en su desesperación. Su hijo, su único hijo, estaba poseído por un demonio. No solo era sordo, era mudo y epiléptico, sino que también estaba poseído por un espíritu maligno. Desde la infancia del muchacho el demonio lo había lanzado en el fuego y en el agua. Fíjense la situación. Permanentemente quizás alguien tenía que estar cuidándolo para que no se dañara, para que no dañase su cuerpo, su propia vida. El padre vino con desesperación. Imagínese el dolor de ese padre. Otros padres podían observar cómo sus hijos crecían y maduraban en esta etapa del relato. Claro, otros vivían lo normal. Los chicos creciendo, los chicos madurando. Él solo podía observar cómo su hijo sufría. Mientras otros enseñaban a sus hijos un oficio, él solo intentaba mantenerlo con vida. Qué difícil la situación de este padre con este hijo. ¡Qué desafío!, dice el autor. No podía dejar solo a su hijo ni siquiera un minuto. ¿Quién sabía cuándo sobrevendría el siguiente ataque? El padre debía permanecer en guardia, atento, las 24 horas del día. Estaba desesperado, estaba cansado. Su oración refleja ambas cosas, desesperación y cansancio. Y a veces, quizás no sea la situación tan exacta como esta, pero quizás a veces nosotros en la vida nos encontramos frente a desafíos, frente a situaciones, ya sean personales, sean en el matrimonio, sean con los hijos, sean con alguna situación de enfermedad, sea con la situación económica. ¿No les parece que a veces nos encontramos en estas situaciones? Que a veces pueden llegar a ser desesperantes, desafiantes. Este padre estaba con una situación, y yo creo que con los hijos es más. Porque ¿qué nos toca más el corazón? ¿Qué nos afecta? ¿Qué es lo que queremos nosotros? Que nuestros hijos estén bien. Si pudiésemos dar lo que sea para que estén bien, es lo que procuramos. Este padre vivía una vida como la vivía, así. Entonces estaba desesperado y estaba cansado. Y en el verso 22 le dice, pero si tú puedes hacer algo, palabras sinceras, le dice el hombre, este padre, a Jesús. Pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Escuche esa oración. ¿Le suena valiente? ¿Confiada? ¿Fuerte? Y el autor dice, no lo creo. No lo creo. Un solo cambio de palabras habría marcado una gran diferencia. ¿Qué tal si en lugar de usar la palabra, si hubiese dicho, ya que puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos?
Pero eso no fue lo que dijo este hombre. Dijo, sí. El griego es aún más enfático. El modo utilizado implica duda. El padre dudó, porque estaba en una situación desesperante. No sabía quién lo podía ayudar. Muchas veces nosotros estamos así. ¿No nos ha pasado muchas veces que venimos dudando? Sí, muchas veces en medio de las situaciones difíciles, en medio de los fuegos, en medio del dolor, porque este padre, ¿qué es lo que tenía? Dolor en su corazón, estaba cansado. El modo utilizado implica duda. Es como si el hombre estuviese diciendo, esto tal vez esté fuera de tu ámbito, se lo estaba diciendo el Señor. Pero si tú puedes hacer algo. Es como si el hombre estuviese diciendo, yo no sé si esto está a tu alcance, Jesús. Pero si tú puedes hacer algo. Una clásica petición de una avioneta fumigadora, dice el autor. Esa que va bajito así, echando ese humito. Más humilde que imponente, más tímido que elevado, más semejante a un cordero cojo acercándose a un pastor que a un león rugiendo en la selva. Si esa oración suena semejante a la suya, no se desanime, pues allí es donde comienza la oración. Amén, mis hermanos. Capaz que estamos en una etapa como esa, o capaz que no, estamos en la euforia. Ay, este tiempo para mí es glorioso, es maravilloso. Estoy en una euforia con el Señor. Estoy clamando, intercediendo, estoy pum para arriba. Bueno, algunos no estamos tan pum para arriba. Dije no estamos. Porque la verdad que hay que ser sinceros. Esta oración de este hombre era como la avioneta fumigadora. El Concorde no estaba. El que le hacía más humilde que imponente, más tímido que elevado, más semejante a un cordero cojo que a un león rugiendo. Si esa oración suena semejante a la suya, no se desanime, pues allí es donde comienza la oración. Comienza siendo un anhelo, comienza siendo una súplica sincera, comienza siendo algo que no tiene apariencias, no hay falsedad, nada de jactancia, nada de posiciones asumidas, solo oración. Oración endeble, pero oración al fin. Puede ser una oración media endeble. Puede que no nos salgan ni las palabras, pueden que nos salgan 2 palabras, pueden que nos salgan las lágrimas. No sé, el Señor, puede que nos salga a lo mejor sí nos sale. Decir, Señor, ayúdame. En la desesperación, en el cansancio, en la duda de algo que por ahí nos viene a hacer trastabillar, una oración endeble. Tenemos la tentación de posponer la oración y escuche, muchos dicen, no voy a orar, yo no sé orar, tengo que hacer un seminario para empezar a orar. Tenemos la tentación de posponer la oración hasta que sepamos cómo orar. Hemos escuchado las oraciones de los que son espiritualmente maduros, hemos leído de los rigores de los disciplinados y estamos convencidos de que nos aguarda una larga travesía para aprender a orar. Ya que preferiríamos no orar antes que orar de manera endeble, no oramos. Decimos, no voy a orar, porque yo no sé, no puedo, estoy agobiado, estoy angustiado, no sé cómo orar, no tengo ánimo. Oramos de manera infrecuente, estamos esperando aprender a orar antes de hacerlo. Menos mal que este hombre no cometió el mismo error, nos dice el autor. El padre de este muchacho no cometió el mismo error. La oración no era su fuerte. Quizás este hombre no era su fuerte el orar. Pero ¿saben? La suya no fue gran cosa. Hasta él mismo lo conoce o lo reconoce. Creo, le dijo al Señor en el versículo 9 en el capítulo 9, versículo 24. Creo, le dijo. Venga conmigo al versículo 24. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Eso es lo que le contestó. Imploró ayuda en mi incredulidad. Le dijo el padre a Jesús. Esta oración no está destinada a formar parte de un manual de adoración. No lo va a encontrar. Ningún salmo resultará de esta expresión del hombre. La suya fue sencilla. No hubo encanto ni cántico. Esto me gustó. No hubo encanto ni cántico.
en la oración. Pero Jesús respondió no a la elocuencia del hombre, sino a su dolor. El Señor le respondió al dolor de este varón, de este padre, que venía con mucha carga de dolor, que puede ser quizás alguno de nosotros, hoy, en esta noche. Y quizás usted ha dicho, capaz que el Señor no me responde, no me escucha porque mi oración no es suficiente, porque no sé orar. No sé, aquí estamos aprendiendo que no significa tanto cómo oremos, sino quién nos oye. Porque tenemos un Padre que tiene todo poder y toda autoridad para responder y todo amor para respondernos. ¿Usted lo cree en esta noche? Es como el Señor me venía hablando, digo, a ver, Señor, tengo que desaprender para aprender, porque hay cosas que por ahí nosotros las vamos agarrando y nos vestimos de eso y acá el Señor me empezó a amonestar en este sentido a través de este autor. Jesús tenía muchos motivos para ignorar el pedido de este hombre. En primer lugar, saben que Jesús venía del monte de la transfiguración, en San Lucas lo habla, lo explica mejor, en San Lucas 9:29. Él bajaba de estar en la gloria de Dios. El Señor lo había llevado a un nivel que Jesús se había mudado su rostro y las ropas le habían quedado resplandecientes y el Señor le había mostrado y que había tenido visión. Venía el Señor de una gloria tremenda. Cuando baja, se encuentra con esta situación. La realidad de esta persona, de este hombre. Entonces el Señor enfrenta el desafío de este hombre que estaba cansado, desesperado. Una oración sincera. Y el Señor venía de estar ahí en la gloria. El Señor venía de estar en un momento maravilloso. Dice que el brillo que tenía en el rostro del Señor era resplandeciente. Dice que estuvieron Moisés y Elías y los ángeles vinieron ahí donde estaba Jesús antes de este hecho. Fue un momento donde el Señor estaba elevado. Pero cuando bajó al lugar donde estaba la gente, ahí fue donde el Señor comenzó a ver la necesidad. Y había caos en ese lugar cuando el Señor llegó. Los discípulos, los líderes religiosos que estaban discutiendo, una multitud de curiosos estaba mirando. Un muchacho que había sufrido durante toda su vida está en exposición. Y un padre que había venido buscando ayuda está desalentado preguntándose por qué ninguno puede ayudarlo. El Señor venía de allá, de la gloria, y baja a esta realidad. Había religiosos, estaban los discípulos, había gente curiosa, había un padre desesperado, había un muchacho que estaba atado. Ninguno lo pudo ayudar. Con razón Jesús dice, oh generación incrédula. Todo lo hemos visto en el pasaje que leímos. ¿Hasta cuándo estaré con ustedes? Le dice en el verso 19. ¿Hasta cuándo los tendré que soportar? Nunca antes ha sido tan marcada la diferencia entre el cielo y la tierra. Él venía de la gloria y vino acá a esta situación con este muchacho. Nunca antes ha sido tan endeble esa oración. ¿Dónde está la fe en este cuadro? Miren el cuadro que Jesús se encuentra. Los discípulos han fracasado, los escribas están entretenidos, el demonio está victorioso y el Padre está desesperado. Le sería muy difícil encontrar una aguja de fe en ese pajar. A veces no son las realidades nuestras, a veces no son las situaciones con las que nos enfrentamos o parecidas. Jesús venía de estar en un momento glorioso. Estaban ángeles, se apareció Moisés allí junto con él, Elías. Y de ahí baja y se encuentra con esta situación. Y había gente religiosa, y había escribas, y había discípulos. Y había un hombre desesperado y había un muchacho atado. Hasta es posible que le resulte difícil encontrar esa fe. Esa fe. Tal vez su vida esté a gran distancia del cielo. Capaz que su vida sea como esa casa ruidosa donde gritan los niños en lugar de los ángeles que cantan, donde
los líderes se dedican más a la discusión que al ministerio, donde los problemas los superan, donde no puede recordar cuándo fue que no se encontraba con este demonio al despertar. ¿Cuántas veces nos encontramos con esto? Por ahí que nos despertamos, estamos luchando con los mismos espíritus. Sin embargo, de entre el ruido de la duda surge su tímida voz. Si tú puedes hacer algo, le dice el hombre, el padre del muchacho, ¿tal oración tendrá relevancia? Entonces Marcos nos responde de esta manera, el Evangelio de Marcos. Cuando Jesús vio que se agolpaba una multitud, los versos 25 al 27, estoy leyendo. Reprendió al espíritu inmundo diciendo al espíritu mudo, sordo, yo te ordeno sal de él y no vuelvas a entrar en él. Y después de gritar y de sacudirlo con terribles convulsiones salió y el muchacho quedó como muerto, tanto que la mayoría de ellos decían, está muerto. Pero Jesús tomándolo de la mano lo levantó y él se puso en pie, el muchacho se puso en pie, quedó libre. Nos responde Marcos. Solamente con que el hombre le dijo al Señor, si tú puedes hacer algo, en forma de oración. Esto turbó a los discípulos. No bien se alejaron de la multitud, le preguntaron a Jesús, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Vieron como cuando nosotros vemos que suceden algunas cosas que por ahí han pasado en medio de la reunión, algunos hechos, algunas cosas, y decimos, ¿por qué pasa esto? Empezamos a preguntar, ¿por qué pasa esto? Y los discípulos que habían caminado con el Señor estaban medio así. ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Le dijeron al Señor. Su respuesta, esta clase de espíritu con nada puede salir sino con oración. Fue la respuesta de Jesús. No les hizo hacer un seminario, no les dijo, vengan muchachos, vamos a estar 3 meses acá para que les explique. ¿Cuál oración? ¿Cuál oración fue la que tuvo relevancia? ¿Fue la oración de los apóstoles? No. Ellos no oraron. Deben haber sido las oraciones de los escribas. Tal vez fueron al templo e intercedieron. No. Los escribas tampoco oraron. Entonces debe haber sido la gente. Tal vez organizaron una vigilia a favor del muchacho. No. La gente no oró. Ni siquiera se dobló una rodilla. Entonces, ¿cuál fue la oración que llevó a Jesús a liberar al muchacho del demonio? Solo una oración en la historia. Es la oración sincera de un hombre que sufre. Y ya que Dios se conmueve más por nuestro dolor que por nuestra elocuencia, respondió, eso es lo que hacen los padres. Los padres oran así, a veces, oramos así. Una oración sencilla, un clamor, sin elocuencia, pero a veces con dolor. Y saben, Dios se conmueve más por nuestro dolor que por ser tan elocuentes para orar. ¿Usted cree que el Señor no oye la oración? La más sencilla, la que parece más tímida, la que parece más cortita, la que parece que no tiene tanta cosa. El Señor oye, el Señor escucha. Porque vuelvo a decir, no quizás el poder no está en la oración, el poder está en quien oye la oración. El que tiene el poder, valga la redundancia, para obrar, para respondernos, cualquiera sea su necesidad y la mía. ¿Hemos traído necesidades en esta noche? ¿Amén? ¿Traemos necesidades? Todos traemos necesidades. Dios hace lo mismo. Nuestras oraciones pueden ser torpes. Nuestros intentos pueden ser endebles. Capaz que estás desanimado, desanimada, desahuciado, desahuciada de algo que estás pidiendo y no tenés respuesta. Puede que nuestras oraciones sean torpes, puede que nuestras oraciones sean endebles, pero como el poder de la oración está en el que la oye y no en el que la pronuncia, nuestras oraciones sí tienen relevancia. ¿Usted lo cree en esta noche? ¿Cuántos han traído necesidades de oración? Bueno, yo le invito a que se ponga de pie porque acá vamos a dejarlo. El Señor obró en este muchacho por un padre que delante de un concilio de religiosos, los discípulos, los apóstoles, los escribas, la gente curiosa, aparece Jesús y un padre en medio del dolor.
con la situación real que estaba allí. En este caso, un muchacho, yo no sé cuál es su situación. No sé qué es lo que está pasando en estos días. No sé quizás cuál es su desierto, cuál es su desafío, qué es lo que el Señor, o en qué cosas que está pidiéndole al Señor y ha creído que quizás la oración no era suficiente. Volvamos a mirar delante del Señor. Que lo que tiene relevancia es el que oye, el que escucha. Él es el que tiene el poder, dominio y autoridad. Y si hacemos oraciones de cansancio, Él las escucha. Y si hacemos oraciones de fracaso, en medio de fracaso, Él las escucha. Y si hacemos oraciones en medio del dolor, Él las oye. Y si hacemos oraciones más cortas, más largas, no sé, Dios las escucha. Y si por ahí salimos como ese avión que sale así, también Él las escuchará. Pero si hacemos una oración como aquel avioncito que fumiga bajito, cuando quizás estamos con pocas fuerzas, y capaz que decimos, Señor, esto creo que no es para mí ya. Estoy desilusionado, desilusionada, me siento desanimado, desanimada. El Señor en esta noche viene para animarnos. Si el Señor pudo bajar de la gloria, de ese lugar donde su rostro resplandeció y su ropa fue mudada, y bajó a la necesidad de ese padre que con sinceridad le dijo, si puedes hacer algo, Señor. Creo, ayuda a mi incredulidad. Creo, pero ayuda a mi incredulidad. Sencillamente, hermanos, varón, mujer, en esta noche yo desafío a tu corazón como al mío a seguir creyendo que nuestras oraciones son escuchadas por el Señor. Y el poder está en Dios. Los recursos están en Él. La respuesta está en Él. El tiempo está en Él. Él está obrando. El Señor está obrando. Pero el poder en sí no lo tiene la oración, sino el que escucha la oración, que es el Dios todopoderoso, el Padre amoroso. Como ese Dios que vio el dolor de este Padre y el clamor, vio la situación. Y allí el corazón de Dios, que es sensible, que no es duro, dijo, tengo que responder. Tengo que responder. ¿Cuántos en esta noche nos animamos a creer? Aún capaz que en medio de oraciones medias endebles, medias de cansancio, el Señor tiene poder para orar. Y yo te aliento a seguir orando, a seguir orando, a seguir pidiendo por lo que estás pidiendo. Sea como sea tu día, que comences el día, capaz que con más fuerza, con menos fuerza, pero a seguir pidiendo, a seguir creyendo y aún de decirle, Señor, como le digo yo en estos días, Señor, ayúdame aún si hay incredulidad. Ayúdame, Señor, a no dudar. Ayúdame, Señor, a creerte. Y esperar porque vos tenés poder, autoridad, dominio, control de toda situación. De toda situación. Y no venís a juzgar ninguna oración, sino que querés que sí te contemos, sí que tengamos comunión con vos, sí que conversemos con vos, sí que sigamos creyendo, sí que te sigamos pidiendo, aún en medio del dolor, sí que sigamos creyendo, pidiéndote, con pocas palabras, con menos palabras, creyendo que estás obrando. Padre, en el nombre de Jesús en esta noche. Oramos juntos. Juntos oramos en esta noche, cada uno de nosotros presentándote nuestros desafíos, el momento en que estamos viviendo, la situación en que estamos pasando, el desafío por el cual estamos ahí nos has puesto, quizás el desierto, quizás en medio de muchas situaciones complejas o no, quizás en respuestas que no aparecen, que no vemos con claridad. Quizás en algo muy complicado como este hombre, teniendo a su hijo en situación muy complicada, muy difícil, ataduras, porque este muchacho estaba atado. Pero sin embargo, este padre, en medio del dolor, del cansancio, del agobio, de la desesperación, en medio de la desesperanza, dijo, si puedes hacer algo. Si puedes hacer algo, si solamente en esta noche pudiéramos decirle al Señor,
trayendo nuestra necesidad. Si puedes hacer algo, Padre, si puedes hacer algo, hacelo. Yo me atrevo a decirle al Señor, hacelo. Si puedes hacer algo, hacelo. Hacelo, porque Él es el autor de todo poder, de toda autoridad, de lo imposible. Capaz que ya has dicho, es imposible esto. Él es Dios de lo imposible, de los imposibles. Él es el que está en control de toda situación. Señor, en esta noche, ayúdanos. Ayúdanos en medio de nuestras situaciones de la vida. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos también. Capaz que estamos como esos avioncitos, Señor, en medio del cansancio de la vida, por las situaciones. Y ahí estamos. Hay días que oramos con más fuerzas, hay días que quizás con lágrimas. Hay días que nos salen muchas palabras y hay días que nos salen pocas y nada. Pero venimos a tu presencia, venimos. Pero ahí son oídas las oraciones. Y hay respuesta. Y habrá respuestas. Y tu mano se está moviendo. Ahí en el mundo espiritual, Señor. Tu mano se mueve. Porque no sos un Dios de corazón duro. Sos un Dios de amor. Sensible a la necesidad. Sensible a la sencillez de corazón. Sensible a la sinceridad. Sensible al dolor. Sensible al cansancio. Sensible a nuestras necesidades. Te damos gracias en esta noche y alentamos nuestras vidas, alentamos la fe, alentamos la confianza, alentamos nuestros corazones para seguir creyéndote, confiando en que nuestras oraciones son oídas, son escuchadas. Te damos gracias, Señor, en esta noche. Te damos gracias, Padre, porque así como hiciste con este muchacho, lo trajiste a libertad por un padre que clamó con dolor, con pocas palabras, pero con sinceridad. Obraste en su corazón y obraste en el muchacho, trayendo libertad. Gracias, Señor. Así lo creemos en esta noche. Gracias, papito amado. Amén. ¿Quiere darle un aplauso al Señor en esta noche? Díselo al Señor creyendo que Él está obrando poderosamente en esta noche en cada uno de nosotros.